Dicen que hay momentos en la vida en los que una sola idea puede cambiar el curso de todo, pero nadie te dice que a veces esa idea no llega como una revelación brillante, sino como una pequeña semilla plantada en lo más profundo del subconsciente. Era una tarde silenciosa cuando un hombre llamado Daniel, agotado por años de intentar sin resultados, escuchó por casualidad una frase en un viejo audiolibro de Brian Tracy: «Tu mente es un jardín y tus pensamientos son las semillas». Aquel mensaje, aunque simple, lo persiguió durante días. Daniel se preguntaba por qué algunas personas parecían avanzar con una determinación inquebrantable, mientras él, con toda su buena intención, seguía tropezando con las mismas dudas. Había leído todos los libros de motivación, asistido a seminarios, incluso repetía afirmaciones frente al espejo, pero su vida seguía igual. Una noche, mientras caminaba por la ciudad bajo una lluvia ligera, recordó algo que su mentor le había dicho años atrás. El problema no es que no quieras el éxito, es que tu subconsciente no cree que lo merezcas. Aquella frase lo golpeó como un rayo. ¿Y si toda su lucha no era contra las circunstancias, sino contra los patrones ocultos de su propia mente? Comenzó a investigar sobre el poder del lenguaje, sobre cómo las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. Descubrió estudios que demostraban cómo una sola palabra puede activar o desactivar emociones en el cerebro, cómo el vocabulario moldea nuestras decisiones sin que lo notemos. Fue entonces cuando decidió hacer un experimento. Durante 30 días, eliminaría de su vocabulario toda palabra negativa o limitante. No más, no puedo, es difícil, tal vez luego. Pero lo que no sabía era que, en ese proceso, iba a descubrir 6 palabras tan poderosas que cambiarían su forma de pensar para siempre. 6 palabras que, cuando se entienden y se integran, pueden literalmente reprogramar el subconsciente para el éxito. Aún así, Daniel no estaba preparado para el precio que debía pagar: confrontar su propio diálogo interno, ese enemigo invisible que todos llevamos dentro. La historia de Daniel no es distinta a la de millones de personas que viven atrapadas en el mismo ciclo: desear, intentar, fracasar, desanimarse, volver a intentar. Pero detrás de ese patrón hay un secreto que pocos comprenden. Tu subconsciente siempre trabaja a favor de tus palabras dominantes. Si las palabras que repites son de miedo o duda, tu mente se alinea con la derrota. Si son de confianza y poder, tu subconsciente se convierte en un aliado silencioso hacia la grandeza. Sin embargo, nadie le explicó a Daniel cuáles eran las palabras exactas, las 6 que podían transformar su realidad desde adentro. Aún no sabía que esas palabras estaban escondidas en lugares donde casi nadie mira: en los pensamientos cotidianos, en las respuestas automáticas, en la forma en que te hablas cuando nadie te escucha. Y así comenzó su búsqueda. Una búsqueda que lo llevaría a comprender que el verdadero cambio no llega cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias las palabras que usas para describir quién eres. Lo que Daniel descubriría después no solo redefiniría su destino, sino que revelaría una verdad tan poderosa que muchos líderes y emprendedores la han usado sin siquiera saberlo. Pero antes de conocer esas 6 palabras, tuvo que pasar por algo que casi lo hace renunciar. Durante los primeros días de su experimento, Daniel se dio cuenta de algo inquietante. Su mente era un campo de batalla constante. A cada pensamiento positivo que intentaba sembrar, aparecían 10 voces internas recordándole sus fracasos. No eres suficientemente bueno. Ya lo intentaste antes y fallaste. Esto no es para ti. Eran frases tan habituales que ni siquiera notaba cuánto daño le causaban. Había convertido la autocrítica en un hábito tan natural como respirar. Y fue en ese punto donde comprendió que la mayoría de las personas no son víctimas de la falta de oportunidades, sino de las palabras que ellas mismas repiten sin conciencia. Un día, mientras leía sobre neuroplasticidad, Daniel descubrió que el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas realmente. Si una persona repite «no puedo hacerlo» cientos de veces, el cerebro lo acepta como una orden literal, reduciendo su capacidad de acción. Esa revelación lo sacudió. Decidió entonces registrar todas las frases automáticas que surgían en su mente. En apenas 2 días, llenó páginas enteras de pensamientos que empezaban con «yo no soy», «yo no tengo», «yo no puedo». Fue un espejo brutal pero necesario.
Se dio cuenta de que su mente estaba programada para protegerlo del fracaso, no para impulsarlo hacia el éxito. Daniel comenzó a cambiar su rutina. Cada mañana, antes de mirar su teléfono, escribía 3 afirmaciones poderosas sobre quién quería ser. No afirmaciones vacías, sino declaraciones respaldadas por acción. Hoy actúo con propósito. Hoy mi mente trabaja a mi favor. Hoy soy el arquitecto de mi realidad. Al principio sonaban falsas, como si estuviera mintiéndose, pero con el tiempo algo dentro de él empezó a moverse. Su tono al hablar cambió, su postura corporal se volvió más firme, sus conversaciones empezaron a atraer nuevas oportunidades. Era como si el universo respondiera a un nuevo lenguaje, uno que él mismo estaba creando. Sin embargo, justo cuando todo parecía mejorar, llegó la prueba más dura. Una inversión que había hecho con ilusión se desplomó de la noche a la mañana. Perdió casi todos sus ahorros. Esa noche, frente al espejo, la antigua voz regresó. ¿Lo ves? Nunca fuiste bueno en esto. Todo fue suerte. Daniel sintió el peso del fracaso hundirlo de nuevo. Pero esta vez decidió hacer algo distinto. En lugar de repetir su antiguo discurso de derrota, respiró profundamente y se preguntó: ¿qué palabra estoy usando ahora que me está robando mi poder? Esa pregunta cambió todo. Descubrió que cada emoción negativa estaba vinculada a una palabra raíz: miedo, pérdida, culpa, duda, resistencia, carencia. Comprendió que si identificaba y sustituía esas palabras, podía alterar su estado emocional en segundos. Esa noche no durmió. Comenzó a escribir en una libreta todas las palabras que lo habían limitado a lo largo de los años, y al lado de cada una escribió una alternativa poderosa. Si antes decía fracaso, ahora diría aprendizaje. Si antes decía problema, ahora reto. Si antes decía miedo, ahora energía. Ese ejercicio, aunque simple, le permitió ver algo que cambiaría el rumbo de su vida. Las palabras no son solo sonidos, son llaves que abren o cierran puertas mentales. Lo que no sabía era que dentro de esa lista había 6 palabras específicas que no solo cambiarían su percepción, sino que literalmente reprogramarían su subconsciente para crear éxito de forma automática. Sin embargo, para comprenderlas, primero debía aprender algo que Brian Tracy repite en muchos de sus seminarios. El éxito no es un accidente, es una consecuencia directa de tu diálogo interno. Y Daniel aún debía enfrentarse al diálogo más oscuro de todos, el que se activa cuando crees haber perdido todo. Lo que ocurrió después marcaría el punto de no retorno en su transformación. Pasaron semanas. Daniel había logrado pequeños avances, pero la herida de su pérdida aún ardía. El fracaso financiero había erosionado su confianza y aunque intentaba mantener una actitud positiva, su subconsciente seguía saboteándolo. Comenzó a notar que cada vez que algo salía mal, su mente repetía una frase casi imperceptible: siempre termina igual. Era una sentencia disfrazada de resignación, pero cargada de programación destructiva. Una noche, incapaz de dormir, encendió una vieja grabadora donde guardaba audios de sus entrenamientos personales. Escuchó su propia voz diciendo: si quieres cambiar tu vida, primero cambia las palabras con las que la describes. Esa frase, que él mismo había grabado meses antes, sonó distinta esa noche, como si viniera de alguien que ya conocía el camino que él apenas empezaba a recorrer. Daniel decidió aislarse durante unos días. Se fue a una cabaña en las montañas, lejos de distracciones, solo con una libreta y una pregunta: ¿qué palabras pueden reescribir mi destino? Durante horas observaba la naturaleza, escribía pensamientos sueltos y meditaba sobre su pasado. Recordó los momentos en que había tenido éxito y los comparó con los momentos de estancamiento. Y notó algo curioso. Cuando triunfaba, su lenguaje interno era expansivo, lleno de posibilidad. Cuando fracasaba, era restrictivo, lleno de miedo y duda. La conexión era innegable. Fue allí, entre el silencio del bosque, donde comenzó a entender el verdadero poder del subconsciente. Se dio cuenta de que el cerebro funciona como un asistente fiel. Obedece las órdenes del lenguaje que escucha repetidamente. Si dices «no puedo», tu mente busca pruebas que confirmen esa limitación. Si dices «es posible»,
Activa su creatividad para encontrar caminos. En ese momento comprendió que no bastaba con repetir afirmaciones positivas, debía sentirlas como verdaderas. Las palabras solo reprograman el subconsciente cuando se acompañan de emoción, convicción y repetición coherente con las acciones. Durante su estancia en la cabaña, Daniel experimentó algo casi místico. Una mañana, mientras observaba el amanecer, escribió una frase en su cuaderno: "Lo que digo se convierte en lo que soy". Esa frase resonó en su pecho con una fuerza inusual. Era como si el universo le confirmara algo que siempre había sabido, pero nunca había aceptado. Entendió que cada palabra pronunciada era una profecía personal. Cada pensamiento que elegía mantener, una semilla de su futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Al regresar a la ciudad, comenzó a aplicar lo aprendido con disciplina. En sus reuniones de trabajo, medía cada palabra. En sus conversaciones elegía conscientemente términos que transmitieran liderazgo, claridad y propósito. Incluso en los momentos de estrés, reemplazaba la reacción automática por una frase que lo mantuviera en control. Sus colegas empezaron a notarlo. Su tono era distinto, su mirada más segura. No era una transformación superficial, sino profunda, estructural. Pero justo cuando parecía haber encontrado equilibrio, recibió una llamada inesperada. Su madre había enfermado gravemente. Ese golpe emocional fue devastador. Por primera vez en meses sintió miedo genuino. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la desesperación, decidió poner a prueba todo lo que había aprendido. Durante las noches en el hospital, repetía en silencio palabras de esperanza, de fe, de fortaleza. Descubrió que el lenguaje no solo cambia la mente, sino también el estado físico. La calma que emanaba ayudaba a su madre a descansar, y él comenzó a entender que el poder de las palabras trasciende lo personal. Son energía que influye en los demás. Mientras cuidaba a su madre, recordó una lección de Brian Tracy. Tu mente subconsciente acepta todo lo que alimentas con emoción y repetición. Cuida las palabras porque se convierten en destino. Fue entonces cuando Daniel, exhausto, pero más consciente que nunca, comprendió que las 6 palabras que buscaba no eran una fórmula mágica ni un mantra esotérico, sino un mapa hacia la maestría personal. Sabía que estaba muy cerca de encontrarlas, pero aún no había visto el patrón completo. La respuesta estaba en algo que había estado haciendo todo el tiempo, sin darse cuenta. Las siguientes semanas se convirtieron en un laboratorio de autoconocimiento. Daniel comenzó a observar con atención casi científica cómo cada palabra moldeaba su estado emocional, su nivel de energía y hasta la forma en que los demás respondían a él. Notó que cuando usaba frases como "voy a intentar" o "haré lo posible", su cuerpo reaccionaba con inseguridad, como si se preparara para fallar. En cambio, cuando decía "voy a hacerlo", algo cambiaba. Su respiración se hacía más profunda, su tono más firme, y la gente lo escuchaba con otra clase de respeto. Era como si el subconsciente obedeciera a cada palabra con precisión quirúrgica. Comenzó entonces a registrar no solo lo que decía, sino también lo que pensaba justo antes de actuar. Descubrió que su diálogo interno era un predictor perfecto de sus resultados. Si antes de una reunión se decía "no cometas errores", solía cometerlos. Pero si pensaba "mantén la calma y comunícate con claridad", su desempeño mejoraba. Empezó a entender que el lenguaje interno no debía enfocarse en lo que no quería evitar, sino en lo que sí quería crear. Era un cambio sutil, pero revolucionario. Y así, poco a poco, Daniel fue descifrando el código de su propio subconsciente. Un día, durante una caminata matutina, recordó un fragmento de un libro de Brian Tracy que decía: "Tu subconsciente no tiene sentido del humor. Cree cada palabra que dices y actúa en consecuencia". Esa frase lo persiguió durante todo el día. Si su subconsciente era tan literal, entonces debía comunicarse con él con precisión absoluta. Decidió entonces analizar las palabras que más repetía a diario. Puedo, debo, intentaré, quizás, siempre, nunca.
Al leerlas en voz alta notó que algunas vibraban con fuerza, mientras otras lo debilitaban. Así entendió que no todas las palabras tienen el mismo poder. Algunas abren la mente, otras la cierran. Algunas impulsan hacia la acción, otras siembran duda disfrazada de prudencia. Esa noche, revisando sus notas, descubrió un patrón fascinante. Las palabras más poderosas no eran las más sofisticadas ni las más motivadoras, sino las que creaban dirección, certeza y compromiso. Aquellas que hacían que su cerebro interpretara el mensaje como una orden, no como una posibilidad. Y fue en ese momento cuando recordó algo que había escuchado de un empresario que admiraba. El éxito empieza cuando eliminas la opción de retroceder. Esa idea se convirtió en una chispa. Tal vez las 6 palabras que buscaba no eran un conjunto aleatorio, sino una secuencia que, al repetirse en el orden correcto, generaba un nuevo estado mental. Los siguientes días se dedicó a experimentar con distintas combinaciones de palabras y frases. Probó afirmaciones largas, mantras cortos, hasta que un día, casi por accidente, mientras ayudaba a su madre a levantarse de la cama, ella lo miró y le dijo con voz suave: «Hijo, todo lo que haces, lo haces con fe». Esa palabra fe resonó con una intensidad diferente. Daniel sintió algo moverse en su interior. Comprendió que la fe no es solo una creencia espiritual, sino un código mental que le dice al subconsciente: confía, sigue, actúa. Esa misma noche escribió en su libreta: la fe es el lenguaje del subconsciente, y de repente todo encajó. Si la fe es el idioma, los comandos son los comandos. Y si eliges los comandos correctos, puedes reprogramar cualquier patrón mental. Esa comprensión lo llevó a una conclusión aún más profunda. La mayoría de las personas fracasan no porque no sepan qué hacer, sino porque se comunican mal consigo mismas. Usan palabras débiles, inciertas, fragmentadas. Y el subconsciente, obediente y literal, ejecuta exactamente lo que escucha. Daniel supo entonces que estaba a un paso de descubrir las 6 palabras que lo acompañarían el resto de su vida. 6 llaves maestras para abrir los circuitos mentales del éxito. Pero antes de escribirlas, decidió hacer algo simbólico: encender una vela, cerrar los ojos y pedir una sola cosa: claridad. Esa noche, Daniel permaneció en silencio durante largo rato, con la vela encendida frente a él, observando cómo la llama danzaba en la penumbra. Era como si cada destello representara un pensamiento, un recuerdo, una posibilidad. Cerró los ojos y comenzó a respirar con calma, dejando que su mente se aquietara. En ese instante de quietud absoluta, escuchó dentro de sí una voz clara, firme, casi como un eco de todo lo aprendido. Y esa voz le susurró 6 palabras que lo hicieron abrir los ojos de golpe. 6 palabras que resumían todo su viaje, su dolor, su crecimiento, su nueva visión del mundo. Las escribió lentamente en su libreta, con la mano temblando. Creo, decido, actúo, persevero, confío, agradezco. En ese momento entendió que esas 6 palabras no eran solo un mantra, sino un mapa mental hacia la reprogramación total del subconsciente. Cada una representaba un nivel de conciencia, una etapa del éxito interior. Creo porque todo comienza con la fe en lo invisible, en la posibilidad antes de la evidencia. Sin creer, el subconsciente no se activa. Decido porque la indecisión es el lenguaje del miedo, y decidir es decirle a la mente: ya no hay vuelta atrás. Actúo porque el movimiento crea evidencia, y la acción repetida moldea las creencias. Persevero porque el cerebro solo consolida nuevos hábitos cuando siente consistencia. Confío porque el control absoluto bloquea el flujo de resultados. Confiar es permitir que el proceso se desarrolle. Agradezco porque la gratitud cierra el circuito, transformando la lucha en crecimiento y sellando la nueva programación con emoción positiva. Daniel comprendió que repetir esas 6 palabras cada día, con intención y emoción, era como reescribir el código fuente de su mente.
No eran simples frases motivacionales, eran comandos neurológicos que instruían al subconsciente a actuar de acuerdo con los principios del éxito. Esa noche, mientras pronunciaba cada palabra en voz alta, sintió una expansión interna que nunca había experimentado. Era como si cada célula de su cuerpo entendiera lo que su mente recién había descubierto. Sintió paz, poder y propósito. A la mañana siguiente, todo parecía igual en el mundo exterior, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no dudaba. En los meses siguientes, su vida comenzó a reflejar su nuevo lenguaje. Cerró acuerdos que antes parecían imposibles, atrajo oportunidades inesperadas y, lo más importante, recuperó su serenidad. Su madre mejoró, su negocio floreció y Daniel se convirtió en mentor de otros que también buscaban transformar su mentalidad. En sus talleres no enseñaba técnicas complicadas ni teorías abstractas, solo compartía una práctica simple: repetir esas 6 palabras cada mañana sintiéndolas como una verdad absoluta. Muchos de sus alumnos reportaban cambios profundos, más enfoque, menos miedo, más claridad, porque, en el fondo, el subconsciente solo necesita instrucciones claras para crear resultados extraordinarios. Y así, la historia de Daniel se convirtió en una lección viva. Tu vida cambia en el momento en que cambian tus palabras dominantes. Cada palabra que eliges activa o apaga circuitos mentales. Si eliges con sabiduría, entrenas a tu mente para ser tu aliada. Las 6 palabras que descubrió no eran un secreto místico, sino una fórmula universal. Creo, decido, actúo, persevero, confío, agradezco. Son la secuencia del crecimiento humano, la ruta de cualquier victoria, el lenguaje de quienes moldean su destino, porque quien domina su lenguaje, domina su mente, y quien domina su mente, domina su mundo. Así que cuando la duda te visite, recuerde el viaje de Daniel. No necesitas que el universo cambie, necesitas cambiar el diálogo que mantienes contigo mismo. Di esas 6 palabras en voz alta, cada mañana, cada noche, hasta que se vuelvan parte de ti. Porque cuando tu subconsciente aprende este nuevo idioma, el éxito deja de ser una meta distante y se convierte en tu estado natural.